Hola, queridísimos amigos. Pegar berridos en la naturaleza no soluciona los problemas del mundo, pero es un desahogo. Artículo de opinión. El grito primal. No puedes más. El arte de reventar. Terapia espectacular. La náusea de Sartre. Gritos, llantos o gruñidos. Hasta aquí hemos llegado. El absurdo de la existencia. Expresando el dolor reprimido. John Lennon dio el grito primal. La terapia hizo famosa a Yoko Ono. También el director de cine Ingmar Bergman. Acuerdo de libre comercio entre Europa y Mercosur. Siria cae en manos de los rebeldes y Assad huye a Irán. Comenzamos. El grito primal es una técnica terapéutica espectacular desarrollada por el psicólogo Arthur Janov en la década de 1960. Esta forma de psicoterapia se basa en la idea de que los problemas psicológicos y las neurosis son causados por dolores reprimidos y traumas de la infancia. Es un grito gutural que debe surgir desde lo más profundo del ser, desde la barriga. No es simplemente gritar por gritar. Se busca que sea un grito liberador que permita descargar energía emocional acumulada. Llega un momento en el que uno no puede explicar nada, sino solo expresar lo que siente instintivamente. ¿Alguna vez has sentido ganas de gritar a todo pulmón? La terapia primal se basa en la idea de liberar emociones reprimidas provocadas por un evento traumático o por algún dolor psicológico que no hemos afrontado, como un duelo sin resolver. Si no liberamos esas emociones, la teoría de Janov asegura que provocan síntomas físicos como asma, dolores de cabeza y problemas gastrointestinales. Se trata de un tipo de psicoterapia vinculado a la psicología humanista y al psicoanálisis que busca tratar los traumas de la infancia. Su creador fue Arthur Janov, un psicoanalista californiano que adquirió una gran notoriedad tras la publicación de su libro The Primal Scream en 1970. En él defendía que el dolor no expresado y los recuerdos dolorosos son el origen de la mayoría de las enfermedades en el ser humano. Factores como el abandono, los abusos, el desamor y las necesidades no atendidas en nuestra infancia son los objetivos que busca tratar la terapia primal o primaria desarrollada en los años 70. Esta terapia ganó popularidad en los años 70, especialmente después de que la aprobaran John Lennon y Yoko Ono. La popularidad de ambos tuvo un impacto significativo en la difusión de la terapia primal. El propio John Lennon comentó que después de años de trabajo terapéutico con Arthur Janov, pudo asimilar buena parte de su infancia. También confesó que construir este relato le ayudó a recuperar su potencial creativo en una época puntual de su carrera. Eric Clapton participó en proyectos musicales con Lennon durante el periodo en el que éste estaba implicado con la terapia primal. La participación de la famosa pareja en la terapia aumentó la visibilidad, captó la atención del público, popularizándola en todo el mundo. El hecho de que dos celebridades tan reconocidas se sometieran a esta terapia provocó un gran interés en los medios de comunicación. La experiencia de Lennon con la terapia primal inspiró creaciones artísticas e influyó directamente en su música, especialmente en su álbum John Lennon Plastic Ono Band de 1970. La participación de Lennon y Ono inspiró a otras figuras públicas a interesarse por la terapia, como el famoso director de cine sueco Ingmar Bergman, quien se sintió atraído por las ideas de Arthur Janov. Su película Cara a Cara de 1976 fue inspirada por la lectura del libro El grito primal, aunque Bergman admitió que su comprensión del tema fue entusiasta pero mal digerida. Definición. El grito primal es una técnica terapéutica desarrollada por Arthur Janov en la década de 1960 que consiste en liberar emociones reprimidas causadas por traumas o dolores psicológicos de la infancia, reconectar el sufrimiento con el cuerpo para revivir y reelaborar el dolor y expresar plenamente el dolor reprimido mediante gritos, llantos o gruñidos en un entorno controlado,
generalmente una sala acolchada e insonorizada. El grito primal se realiza en un entorno controlado, ya lo hemos dicho. La persona se coloca en una posición vulnerable con las extremidades extendidas. El terapeuta guía al paciente para que se sumerja en sus emociones y sensaciones reprimidas. La expresión del grito primal puede incluir gritos intensos y prolongados, llanto profundo, gruñidos, pataleos y retorcimiento corporal. Se alienta al paciente a liberar completamente sus emociones sin inhibiciones. El objetivo final es que el paciente libere y exprese sus emociones reprimidas para resolver problemas psicológicos y superar traumas. Náusea. Diferente de todo esto es la náusea de Sartre. Una experiencia existencial, diferente pero parecido. Una experiencia existencial fundamental que revela el absurdo de la existencia. No es un simple malestar físico, sino una conciencia no posicional de la propia existencia como algo gratuito e injustificado. En su novela La náusea, Jean-Paul Sartre encarna esta experiencia en el protagonista Antoine Roquetin, quien percibe el mundo y su propia existencia como algo absurdo, vacío y sin sentido. Esta sensación afecta a su percepción de la realidad, llevándolo a cuestionar el propósito de la vida y la naturaleza de la existencia humana. La náusea, para Sartre, no es simplemente una metáfora de malestares fisiológicos, sino el fundamento mismo de lo nauseabundo, una experiencia que sitúa al individuo más allá de cualquier explicación lógica conocida. Es, en esencia, la captación de la existencia en su forma más pura y desconcertante. Sartre distingue entre náusea y angustia como dos experiencias existenciales diferentes, pero relacionadas. Mientras la náusea es una experiencia de la contingencia del mundo, la angustia es la experiencia de la libertad y responsabilidad del individuo frente a esta contingencia. La náusea revela el absurdo de la existencia, mientras que la angustia surge como consecuencia de enfrentar esa libertad y responsabilidad en un mundo sin sentido inherente. Hasta aquí el tema. Cambiamos de tercio. Economía. La economía es el indicador más visible de los cambios sociales debido a su profunda interconexión con diversos aspectos de la vida cotidiana y su impacto directo en el bienestar de las personas. La economía actúa como un barómetro visible y sensible de los cambios sociales, reflejando a menudo catalizando transformaciones en la estructura y dinámica de la sociedad. La economía afecta directamente a la calidad de vida de las personas a través del empleo, los ingresos y las oportunidades. Un mercado laboral saludable no solo proporciona estabilidad financiera, sino que también influye en la autoestima y la cohesión social. En España, por ejemplo, los ciudadanos identifican el desempleo y los problemas económicos como las principales preocupaciones sociales. Noticias de España. El precio de la vivienda acentúa su subida al 8,1% en España, su mayor alza en 2 años y medio. Los hoteles españoles rondan el 70% de ocupación durante este puente de la Constitución. Turistas en Málaga se niegan a dar datos de su tarjeta de crédito por el nuevo registro de viajeros, que a mí me parece un disparate. ¿A qué intereses obedece España al desplegar su armada en la zona Asia-Pacífico? Australia amplía lazos militares con Nueva Zelanda. Un informe de la Guardia Civil cuestiona la versión oficial sobre el polémico viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España en 2020, la famosa Delcy. Estados Unidos, o el caso Delcy, como se llama, Delcy Rodríguez. Un terremoto de magnitud 7 sacudió el norte de California y provocó una alerta de tsunami. Trump prometió que otorgaría la Green Card a los graduados universitarios. La Casa Blanca podría indultar a los demócratas que podrían ser objeto de investigación y procesos penales durante el mandato de Trump. 11 fiscales generales estatales han demandado a BlackRock,
State Street y Vanguard por violar las leyes antimonopolio. Entre comillas, Texas no tolerará que se utilice ilegalmente la industria financiera como arma, afirma el fiscal general Ken Paxton. Rusia. Putin acepta desplegar el misil Oresnik en Bielorrusia. Rusia avisa del riesgo de pasar de una guerra fría a otra caliente debido a Ucrania. Lavrov dice a Carlson: no a la OTAN en nuestra puerta. Rusia no quiere la guerra ni un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Asia. Rusia abandona a Siria, se derrumba el régimen de Assad y Siria cae en manos de los rebeldes. Assad huye a Irán. Rusia ordena a todos sus ciudadanos abandonar Siria inmediatamente. Bagdad, Damasco y Teherán anuncian coordinación de acciones frente a la situación en Siria. El talón de Aquiles que pospone los planes de Estados Unidos de un posible conflicto contra China. El desarrollo de la próxima generación de aviones cisterna en Estados Unidos puede quedar en suspenso indefinidamente. Espías extranjeros reclutan adolescentes chinos para robar secretos. Los jóvenes son atraídos bajo el disfraz de trabajos a tiempo parcial lucrativos y sencillos, afirma el Ministerio de Seguridad Nacional. Perdón, que estoy corrigiendo. Europa. Macron recibirá a Trump y a Zelensky antes de la reapertura de Notre Dame. Macron inicia los contactos para formar un nuevo gobierno en Francia tras aceptar la dimisión de Barnier. Ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial, según el viceprimer ministro de Serbia. A su juicio, claro. La justicia anula la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía. El ganador de la primera vuelta de las presidenciales en Rumanía califica de golpe de Estado la anulación del sufragio. Sigue en marcha la guerra para acabar con los agricultores y esclavizar a los europeos por deudas, entre comillas. La política irresponsable de los gobiernos en materia de energía verde provoca un aumento de la deuda, la ejecución de sentencias judiciales, el embargo de viviendas y granjas y el colapso de empresas, sobre todo de las más pequeñas, afirma Lukas Bernazinski, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Cultura Jurídica Ordo Iuris. En Dinamarca, la semana pasada se suspendieron todas las telecomunicaciones y el transporte ferroviario. Cuando se reabrieron, el gobierno anunció de repente que iba a dejar sin trabajo a la mayoría de los agricultores, imponiendo el primer impuesto del mundo a las emisiones agrícolas, incluidas las flautulencias del ganado, lo que faltaba. Américas. Mercosur y la Unión Europea anuncian un acuerdo de libre comercio tras 25 años de negociaciones. Von der Leyen desoyó el no de Macron y cerró el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur. Panamá oficializa su ingreso al Mercosur como Estado asociado. Panamá dice que no recibiría a los emigrantes de otra nacionalidad que fueran deportados por el futuro gobierno de Trump. El presidente panameño toma medidas contra los países que califican a Panamá de paraíso fiscal. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebra el aumento del valor del Bitcoin. Argentina. Tensión entre Milei y Lula en la cumbre del Mercosur. El 54% de los argentinos aprueba el gobierno de Javier Milei. Movimientos sociales y sindicales de Argentina marchan contra el gobierno por el ajuste fiscal. El caso del senador argentino detenido con $200.000 mancha a toda la política. El examen a empleados públicos de Argentina busca legitimar un mayor recorte. Cristina Kirchner irá a juicio oral por la causa del memorándum con Irán. Chile crea una nueva cartera, el Ministerio de Seguridad Pública. Brasil. Lula inaugura en Brasil la mayor fábrica de celulosa del mundo. Brasil registró en 2023 su menor nivel de pobreza en más de una década. Brasil acusa a la filial de Volkswagen de imponer trabajo esclavo. Brasil resucita una de sus mayores centrales hidroeléctricas
tras superar la sequía histórica. La policía brasileña rompe récords de incaudación de fusiles en Río de Janeiro. Tremendo. México. Sheinbaum busca un acuerdo con Trump para enviar emigrantes deportados que no sean mexicanos directos a sus países de origen. Lógicos. Si no son de México, ¿por qué tiene que hacerse cargo México de ellos? Sheinbaum se reunirá con gobernadores para definir un plan ante la posible deportación masiva de inmigrantes. El gobierno de México ha detenido a casi 350.000 emigrantes desde el 1 de octubre. Sheinbaum propone una reforma para asegurar los derechos de los trabajadores digitales. El gobierno de México exige al empresario Salinas Pliego pagar los impuestos que adeuda. El estado mexicano de Guanajuato supera a Sinaloa en homicidios. Lamentable. Sudamérica. Comité de la ONU abre investigación sobre el proceso electoral en Venezuela. El presidente de Colombia pide la dimisión de su ministro de Hacienda. Petro confirma el inicio de una operación contra el Clan del Golfo. Las desapariciones forzadas en Colombia oscilan entre los 98.000 y 200.000 casos, según la ONU. Hallados 20.000 cadáveres en el Aeropuerto Internacional de El Dorado de Bogotá. Un fallo en un avión de carga paraliza el mayor aeropuerto de Bolivia. Tribunal de Ecuador reconoce que una empresa japonesa usó una práctica análoga a la esclavitud. Barberos protestan en Lima para denunciar la ola de asesinatos y extorsiones. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.